cálidos saludos de nuestro presidente, Martín Müller, el cual en esta instancia no ha podido estar acompañándonos debido a cuestiones vinculadas a su agenda, pero nos ha prometido que estará presente seguramente en alguno de los próximos encuentros que tendremos a lo largo de estas próximas 2 semanas que llevaremos adelante. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes estos de charlas, de diálogo, en relación a lo que refiere a la vinculación de las prácticas docentes. La verdad que ha sido un año complejo para todos. Nunca imaginamos la tensión y el desafío que iban a generar las prácticas en la formación docente específicamente. Nos encontramos en un año totalmente atípico a lo que considerábamos normal y realmente es un placer poder tener hoy dentro de los disertantes a la doctora Karina Kaplan, que nos va a estar acompañando. Así que, Mary. Bien, gracias, Vero. Bueno, reitero la bienvenida. Mi nombre es María de los Ángeles, integro el equipo técnico-pedagógico de la Dirección de Educación Superior. Este conversatorio se inscribe en un ciclo de formación virtual que a su vez forma parte del dispositivo de acompañamiento a los procesos de vinculación y prácticas que se viene llevando adelante el presente año. En ese marco hemos trabajado con las coordinaciones y los equipos ampliados de la práctica de todos los institutos de formación docente de la provincia, acompañando un poco esta complejidad que mencionaba Verónica anteriormente y este desafío que ha sido la reconfiguración de la práctica y de los procesos de vinculación con las instituciones asociadas. Y en este sentido, tal y como lo sostuvimos en cada uno de los encuentros, entendemos que este no es un tiempo entre paréntesis, sino es un tiempo de formación y de acompañamiento, de trabajo mancomunado con las escuelas asociadas. Y consideramos que los aportes de distintos especialistas son nodales para pensar en esta reconfiguración. Ya hemos recepcionado los distintos proyectos que cada institución ha realizado, que cada equipo ha plasmado, con todas las dudas, con todas las inquietudes, con todos los sinsabores que hemos tenido el presente año. Pero entendemos también que esta crisis se ha conformado como un desafío y lo entendemos como un desafío de formación. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente al primer conversatorio de este ciclo de formación. En este caso está destinado a docentes del campo de la práctica, de los profesorados de educación inicial, educación primaria y educación especial. Asimismo, están incluidos los y las coordinadoras del campo de formación en la práctica profesional. Eloísa les pasará a comentar la dinámica que tendrá el presente encuentro. Hola, buenas tardes. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, soy Eloísa Grimaux. También integro el equipo técnico de la Dirección de Educación Superior y en este momento también estoy llevando a cabo el manejo de la plataforma. En relación a esto, quería comentarles que este encuentro tiene previsto 2 momentos. En el primero de ellos, la conferencista va a presentar algunas cuestiones que son muy interesantes para pensar esta reconfiguración que nos mencionaba María de los Ángeles, y un segundo momento donde se abrirá al debate y al intercambio con ustedes. La idea es que este encuentro dure aproximadamente 1 hora y media y que al momento de pedir la palabra puedan utilizar el
el chat para irlos designando. A continuación, le doy la palabra a la directora de nivel para que pueda presentar a la conferencista. Muchas gracias, Elo. Karina, la doctora Karina Kaplan nos acompaña hoy, nos invita a repensar la reconfiguración que tuvimos que llevar adelante en el campo de la práctica, en lo que refiere a esta situación de pandemia particular que nos ha atravesado, esta situación de ASPO y de DISPO que fuimos atravesando en diferentes instancias, en la cual nuestros institutos de formación no fueron ajenos y en la cual nos encontramos inscriptos dentro de un desafío tremendo para todos, porque nuestros diseños, nuestra formación siempre estuvo pensada desde la presencialidad y nos interpeló la virtualidad. Entonces, realmente ha sido un desafío no pequeño. Quiero agradecer profundamente a Karina que haya aceptado el poder nutrirnos con sus conocimientos, con sus experiencias, sin lugar a duda, con su vasto currículum y su vasto recorrido que tiene en la docencia, nos va a dejar y nos va a poder permitir compartir experiencias más que importantes vinculadas a esta situación. Así que, Karina, quiero agradecerte profundamente el haber aceptado la invitación de la Dirección de Superior, de este equipo que viene trabajando, la verdad, de una manera maravillosa a lo largo del año, que ha puesto todo de sí y mucho más también. La verdad que me siento muy orgullosa del equipo que tengo y que me acompaña en la dirección. Y por supuesto, ni hablar de los docentes que integran cada uno de los institutos de formación que tomó este desafío y realmente sin perder un día siguieron adelante más allá de todas las situaciones que se fueron presentando. Así que, Karina, bienvenida y nuevamente bienvenidos a todos y realmente es nuestra intención poder disfrutar de una magnífica tarde junto a vos. Muchas gracias, Karina. Al contrario, gracias a vos, Verónica, gracias María de los Ángeles y Eloísa por esta tarea que te toca hoy, por la invitación. Es un momento de cierre del año, pero que también tenemos que pensar cómo vamos a encarar el 2021. Así que yo creo que lo que hay que hacer es retomar fuerzas y en ese sentido pensamos una conversación, un primer momento en donde trabaje algunas ideas que vengo pensando en este tiempo acerca de cómo se ha reconfigurado la escuela, las prácticas, que es el objeto que ustedes están estructurando en su oficio, y luego entonces tener una conversación y por supuesto agregar nuevos elementos. Quería empezar con una frase de Paulo Freire, porque estaba releyendo por estos días un texto maravilloso del propio Paulo Freire, que está circulando en las redes, seguramente lo escucharon, pero en este contexto quiero trabajarlo con ustedes, que dice así: la escuela es el lugar donde se hacen amigos. No solo se trata de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo.
Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz, decía Freire. Paulo Freire, con su sencillez en el lenguaje, pone en valor a la escuela en su posibilidad de construir subjetividades bajo lazos fraternales. Paulo Freire nos viene a recordar que la escuela va más allá de las paredes y los edificios. Y esta afirmación cobra especial relevancia en estos tiempos de pandemia, donde la escuela se vio en la necesidad de cerrar las puertas. Pero es importante reconocerle a la escuela y a la formación docente que pudo, o al menos lo intentó de distintas formas, mantener el corazón latiendo, que es la posibilidad de establecer puentes afectivos con las y los estudiantes y sus familias. Sostengo una firme convicción, y es que en la escuela se aprende sobre la idea de patria, esto es, a alojar con hospitalidad al otro, en principio un extraño, y a asumir la responsabilidad en la construcción de un mundo común. Allí donde la sociedad nos separa, levanta muros simbólicos que nos alejan, la escuela trabaja para la construcción de un mundo común. La escuela colabora para atenuar uno de los efectos del desgarramiento de los tejidos sociales, que es la siembra del temor y desconfianza hacia el otro, sentimientos desubjetivantes que están lejos de beneficiar el desarrollo de nuestra sociedad. Claro que al planificar nuestro 2020, en lo laboral y en lo personal, ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, ni yo misma, imaginábamos tener que atravesar esta experiencia inédita que es educar en tiempos de pandemia y formar en tiempos de pandemia. Ustedes y yo sabemos que hay situaciones en la vida que no elegimos, simplemente nos suceden y nos toca vivirlas. Pero también somos conscientes de que lo que sí podemos decidir es acerca de qué vamos a hacer y qué hicimos con esto que nos toca vivir. Es decir, podemos elegir dónde pararnos, qué priorizar, qué estamos dispuestas a dar. Cuando esta pandemia pase y todo esto sea un recuerdo doloroso y nos pregunten qué hicimos como educadores y educadoras para ayudar en este tiempo, que al menos podamos responder que hicimos lo imposible para acompañar a nuestras infancias y a nuestras juventudes y a nuestros futuros docentes en este proceso de escolarización tan excepcional. Y entonces, en ese recuerdo, junto con los momentos dolorosos, podremos también evocar las palabras y los gestos de amorosidad que circularon entre escuelas y maestros, entre escuelas y familias, entre escuelas y comunidades, entre docentes y docentes, entre docentes y estudiantes, entre docentes y familias. La escuela sigue de pie fundamentalmente porque la gran mayoría de los actores y las actrices de la vida escolar decidimos desde el día 1 comprometernos con nuestro tiempo. De hecho, somos docentes inscriptos e inscriptas en las condiciones de época. Una de las cuestiones que nos permite esta experiencia inédita es justamente la de reflexionar acerca de en qué sociedad vivimos y en qué sociedad soñamos desplegarnos nuestras existencias y que nuestros estudiantes desplieguen sus existencias. Las educadoras y los educadores somos quienes precisamente luchamos cotidianamente por transformar el orden social injusto, abriendo oportunidades para la justicia escolar. La escuela siempre sueña con contribuir con su granito de arena a edificar una sociedad más justa. La escuela es un microcosmos del macrocosmos social. Funciona como un espejo de lo social y a la vez como su contracara. Cuando ese espejo nos devuelve una imagen de niños, niñas y jóvenes desprotegidos socialmente, la escuela intenta hacer su contracara, es decir, transformarse en un territorio de protección. Desde la perspectiva de una pedagogía del cuidado, de una pedagogía de la ternura, en las sociedades desiguales la escuela funciona como una promesa de igualdad, como un territorio simbólico de esperanza. La escuela está hecha por sujetos, por nosotros, que somos portadores de una pedagogía de la esperanza.
pero no es una esperanza que espera, y ustedes bien lo saben, en todo este año lo hemos demostrado. Es una esperanza activa que moviliza, que promueve. Cuando me refiero a las condiciones de época en las que habitamos el mundo social, deseo enfatizar ciertos rasgos que lo caracterizan, y uno en particular, y es por el que tenemos que luchar, que es la cuestión de la desigualdad. Esta pandemia deja visible a los ojos de todos, incluso de quienes se negaban a verlas, las profundas desigualdades materiales y simbólicas que tiñen las vidas de nuestros estudiantes, las infancias, las juventudes y también de los estudiantes de los profesorados. Göran Therborn titula su libro reciente como Los campos de exterminio de la desigualdad. Vaya metáfora que escogió Göran Therborn para afirmar que la desigualdad en las sociedades contemporáneas actúa de un modo similar a la de los campos de exterminio. La desigualdad mata. Todos sabemos que en esta pandemia van a morir y van a tener menos esperanza de vida quienes son más desiguales. Entonces la desigualdad mata y pone de relieve los procesos de deshumanización del orden social dominante. La desigualdad es una cuestión económica, es una cuestión de billetera, desde ya, pero es también un ordenamiento sociocultural que no nos permite vivir la vida plena que merecemos y que tampoco les permite a nuestros estudiantes vivir la vida que merecen. Teniendo presente entonces que la institución escolar está inscripta en condiciones sociohistóricas particulares, esta pandemia representa una metáfora y un llamado de alerta frente al proceso de deshumanización que atravesamos en sociedades del capitalismo salvaje. Pandemia que le quita el velo a la desigualdad, que en tanto ordenamiento sociocultural obtura la posibilidad de desarrollarnos como soñamos. Y donde se ven agudizados fenómenos de larga data, que son evidentes para quienes trabajamos y formamos docentes, para quienes trabajamos en las escuelas y para quienes formamos docentes. Fenómenos como pobreza, hambre, racismos, estigmatización. Ustedes y yo sabemos que nuestras infancias y juventudes van a retornar más desiguales en la pospandemia. Van a retornar más desiguales a nuestras escuelas. De hecho, vivimos en sociedades de exclusión. Richard Sennett, en su obra La corrosión del carácter, reflexiona sobre la experiencia del tiempo y la ruptura de trayectorias, cómo hay gente que no logra tener una idea de futuro, tensionar el presente para poder fabricar un futuro más allá del aquí y del ahora. Justamente es la escuela la que permite fabricar trayectorias educativas y trascender el presente doloroso, incluso en estas condiciones de pandemia. Es esto lo que hemos hecho todo este tiempo y ustedes han hecho en los profesorados, en los institutos de educación superior. Una de las características que he reflexionado en este tiempo, que también la trabaja Richard Sennett en La corrosión del carácter, es acerca de la idea del tiempo. Ustedes saben, yo he escrito bastante sobre eso, cómo el tiempo escolar es un organizador de la vida familiar, sobre todo en contextos de exclusión, y cómo entonces el tiempo escolar permite una estructuración sociopsíquica de las familias y de la subjetividad de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Y entonces, cómo también tenemos que repensar junto con nuestros estudiantes que formamos en los profesorados, porque se van a encontrar con otra experiencia del tiempo en sus prácticas, en lo que viene y en lo que está sucediendo. Porque finalmente lo que quiero decir es que el tiempo es un organizador simbólico, por lo tanto se transforma. Y se puede transformar y las jornadas escolares ya tendrán otra significación, otros horarios, porque nosotros no somos físicos o matemáticos que estamos obsesionados por la medición del tiempo. A nosotros nos interesa el tiempo en tanto ordenador simbólico, en tanto permite organizar la vida nuestra, de nuestras familias, de nuestros estudiantes y de sus familias. Y otro elemento que tiene que ver con lo que fui pensando en este tiempo y las características de época es el sufrimiento. El sufrimiento es constitutivo de la experiencia epocal y las escuelas están asumiendo el desafío de acompasar ese sufrimiento.
Estamos atravesando una zona de turbulencia, a veces digo, que requiere extremar cuidados para preservar la vida. De lo que se trata es de ayudar a que se cuiden y que nos cuidemos entre todos. Si hay algo que tiene la escuela es que es una institución donde se aprende acerca del cuidado de sí y del cuidado de los otros. Las escuelas siempre han sido afectadas por el dolor social y es importante destacar que se mantienen de pie con las complejidades que todos sabemos, dado que portan una memoria pedagógica que les posibilita ayudar a reparar las heridas sociales. Creo que esta pandemia demostró una de las hipótesis también que tengo a lo largo de mis trabajos, y que es que la escuela ayuda a reparar las heridas sociales. ¿Cómo hacer para que la escuela deje huella, pero no reproduzca aquellas heridas sociales que son antecedentes a la escuela, que son las marcas de origen? Las niñas, los niños y jóvenes que transitan su proceso de escolarización cargan con marcas de origen. Y justamente una de las esperanzas activas en que trabajan las escuelas y trabajamos para formar a los docentes es para que puedan abrir horizontes de posibilidad. Desde siempre, desde antes de la pandemia, la escuela y los docentes estamos comprometidos con una ética de la igualdad y venimos acompasando el sufrimiento social de nuestros estudiantes y sus familias, intentando que el sello de cuna no defina inexorablemente los destinos sociales y educativos. Habiendo expresado algunos puntos de partida de las condiciones de época, de las condiciones estudiantiles y de la escuela como territorio de posibilidad, deseo ahora detenerme en la experiencia escolar inédita que nos está tocando vivir como educadores y educadoras. Y particularmente detenerme y compartir con ustedes para que conversemos acerca de una pregunta que me hice y me hago desde que empezamos a transitar esta situación o esta experiencia inédita de pandemia. Y es la pregunta acerca de cómo lograr procesos de proximidad afectiva en experiencias sociales de distanciamiento físico. Porque ustedes saben que incluso volviendo a las escuelas, el distanciamiento físico se va a mantener. Entonces, ¿cómo lograr esta proximidad, esta cercanía afectiva, aún en condiciones de distanciamiento físico, sea a través de esta virtualidad, sea a través de las distancias que vamos a tener? ¿Cómo hacer para que esa distancia sea física pero no sea simbólica? Es decir, cómo achicar esas distancias para que sean cercanías afectivas o cercanías emocionales. Entonces necesitamos volver a pensar en el lazo social que nos conecta con los otros, con nuestro prójimo. Resulta imperioso tender puentes afectivos, seguir sosteniendo la invitación para que todas y todos los actores de la vida escolar continúen ligados entre sí. Trabajar obstinadamente como lo venimos haciendo para que nadie se sienta en soledad. Si hay algo que tiene de interesante este tiempo, es que incluso las niñas, los niños y los estudiantes, incluso los estudiantes del propio profesorado que no se han podido conectar, saben que hay alguien que los está esperando. Creo que esta búsqueda incesante, esta obstinación pedagógica, la llamo yo, de la formación docente, de los docentes y las docentes en ejercicio, hace que todos sepan que estamos buscándolos. Va a ser difícil encontrarlos, pero siempre seguimos en la búsqueda, porque otra de las condiciones que tiene la escuela es que fabrica un nombre propio de cada niño, es decir, el nombre que trae lo hace propio. El sujeto, les decía, para constituirse como tal, necesita del reconocimiento de los demás. En este proceso intersubjetivo, la mirada protectora y la palabra amorosa del docente es muy significativa. Asumiendo que el orden escolar es fundamentalmente vincular y afectivo, el docente necesita estar disponible para la escucha. Tenemos que ayudar a que los docentes que formamos estén disponibles para la escucha, en pos de lograr una comprensión de las vivencias de sus estudiantes y sus familias. Poder ayudar a poner en palabras los miedos sociales que se internalizan para poder transformarlos en cuidado mutuo. Una de las características que tiene este tiempo es que es necesario atender al impacto emocional
vincular y socioafectivo que el distanciamiento físico y el pasaje a la virtualidad pueden tener en las subjetividades estudiantiles. Asumirnos las y las docentes y profesores como agentes constructores de los destinos estudiantiles. Ello permite pensarnos como parte de la lucha por el reconocimiento mutuo que se establece en el vínculo pedagógico. Precisamos entonces explicitar una convicción pedagógica que necesita guiarnos en nuestro oficio de educar, que es que el profesor y la profesora que confían en las posibilidades de sus estudiantes van a estructurar un efecto de destino biografizante. La confianza es un elemento vertebrador de las relaciones pedagógicas fraternales. Si confío en mi estudiante, él confiará en sí mismo. Esta pandemia deja al descubierto que somos seres vulnerables y necesitados de los demás. El sentimiento de reconocimiento, de respeto, junto con el autorrespeto y el amor, son los premios más preciados que necesitamos obtener de la sociedad y de la escuela. Richard Sennett sostiene que mediante las emociones las personas expresamos el significado moral y humano de las instituciones que habitamos. Me voy a referir ahora a por qué extrañamos la escuela, porque me preguntaba todo el tiempo por qué extrañarían la escuela y por qué nosotros mismos como docentes y los estudiantes del profesorado extrañan las instituciones educativas, las escuelas. Entonces voy a compartir con ustedes 3 reflexiones acerca del significado de por qué estuvimos y estamos extrañando la escuela. Y por qué es tan importante la revinculación, palabra que me interesa especialmente, porque cuando uno se revincula y también extraña, quiere decir que hay una vinculación, hay un vínculo. Lo que hay que hacer es reformularlo, reconstruirlo. Es lo mismo que cuando uno se reencuentra, existe un encuentro, existe la memoria del encuentro. Por eso uno extraña aquello que en algún momento fue un lugar de encuentro. Entonces, la primera reflexión para compartir es que se extraña lo que nos resulta valioso. Se extraña la escuela porque es un lugar valioso. No tiene un valor de mercado, sino un valor simbólico y afectivo. Es un espacio simbólico de abrigo de nuestras infancias y juventudes. Es un territorio plagado de oportunidades y esperanzas donde se ayuda obstinadamente a curar las heridas sociales y a acompasar el sufrimiento social, como les decía. El hecho pedagógico es siempre un hecho transformador frente a ese orden injusto al posicionarnos del lado de los más frágiles e invisibles. La escuela se resiste a que las niñas, los niños y los jóvenes estén en la intemperie. Entonces, extrañamos el abrazo cotidiano con nuestros estudiantes. La cultura afectiva escolar apapacha. Apapacha es una voz de origen náhuatl que significa acariciar con el alma. Como extrañamos acariciar a nuestros estudiantes, ellos también extrañan acariciarnos. Y hemos encontrado en esta experiencia inédita y seguiremos encontrando formas de abrazarnos con el alma. A través de un llamado, de una pregunta amorosa, de una palabra comprensiva, de una escucha que acompaña, brindamos amparo para que nadie se sienta en soledad. Entonces, en relación a esto, la segunda idea que quería compartir con ustedes es que se extraña lo que deja huellas en nuestra memoria. Se extraña la escuela porque es una experiencia intersubjetiva que deja huellas. Tengo tantas imágenes, y seguramente ustedes también en la hermosa provincia de ustedes, decenas de escuelas sin paredes en este tiempo de pandemia, que podría armar una memoria pedagógica que consistiría en documentar para visibilizar cómo la escuela puede responder con una pedagogía del trauma que transforma el miedo en esperanza. Me conmovió, por ejemplo, escuchar a una directora de una escuela albergue de una de las provincias que primero volvieron a las escuelas con estas experiencias muy puntuales, pero que recorría junto con sus estudiantes el trayecto que hacen para atravesar a través de mulas, parajes inhóspitos, hasta llegar a la escuelita.
y ponía el foco en el inconmensurable valor simbólico de la escuela como bastión de lo público para la construcción de una autoestima personal y social. La escuela tiene memoria colectiva. Nosotros, cada una de nosotras, tenemos esa memoria colectiva encarnada en nuestros cuerpos. La escuela ayuda a tramitar las narrativas del sufrimiento social. La escuela posibilita construir esperanza ayudando a la elaboración de esas narrativas del sufrimiento social, donde el miedo a la enfermedad, a la muerte, a quedar excluido, se puede transformar en esperanza de vida. Por eso se extraña, porque la escuela es pasado, presente y futuro. La memoria de escuela, individual y colectiva, tiene esa potencialidad de reparación simbólica. Y la tercera reflexión que quiero hacer junto a ustedes es que se extraña la escuela porque es un encuentro y porque es presencia. Se extraña siempre la ausencia de algo, el encuentro de la vida cotidiana escolar, en nuestro caso, o alguien valioso, amigos, compañeros, docentes, como es nuestro caso. Ese sentimiento de añoranza da una percepción de continuidad, el deseo de recuperar lo momentáneamente perdido. Quiere decir que está ese deseo de volver a la escuela. A mí me gusta mucho cuando viajo a Brasil, que bueno, este año no pude viajar, pero tengo mucho vínculo académico, y es un pueblo al que adoro, y me gusta mucho la música, y me gusta mucho el idioma, pero una de las cosas que me gusta mucho es que cuando me voy en el aeropuerto siempre dicen, me saludan y me dicen, eu ya tengo saudades de você, tengo añoranza de vos. Es esa idea de que ya te estoy extrañando, pero ¿por qué? Porque pasó algo bueno, pero también va a pasar algo mejor. Entonces esa idea de extrañar la escuela, de la añoranza, de la memoria colectiva que las y los estudiantes tienen interiorizado y que nosotros mismos teníamos interiorizado, porque hace el corazón de nuestro oficio docente, ese vínculo, esa posibilidad de apapachar. Y cómo entonces la escuela no tiene solamente una presencia material, sino también tiene una presencia simbólica. Creo que nosotros tenemos que reivindicar en este tiempo esos lazos simbólicos que constituyen parte del acervo de las instituciones y de la profesionalidad que tenemos y de nuestra memoria como docentes, pero que también hemos recreado en este tiempo. La experiencia inédita que nos toca vivir ha puesto de relieve que nuestra condición humana misma es posible en virtud de la certeza de la otredad, es decir, que la posibilidad de sentirnos en compañía está en el corazón de la convivencia ciudadana y de la convivencia escolar. Somos seres interdependientes. Miren lo que descubrimos en este tiempo. En las prácticas del currículum oculto de emergencia sobresalen las experiencias de cercanía afectiva. Como les decía, entonces, el otro tiene una presencia material, pero también tiene una presencia simbólica. Sostener la esperanza de retornar abre un horizonte en la incertidumbre. Si bien es cierto que nada reemplaza la presencialidad corporal, la mirada protectora de la escuela, incluso en la virtualidad, simboliza un sostén emocional, un lugar simbólico donde amarrarse subjetivamente. Todos necesitamos un sostén, un soporte emocional desde donde amarrarnos, y las instituciones permiten, y las prácticas institucionales permiten esto. Y quizás a lo que venía pensando, dos cosas. Por un lado, que necesitamos sostén emocional y se nota en nuestros cuerpos el agobio. Yo no los estoy viendo, pero me imagino que ustedes sienten un agobio en el cuerpo en este tiempo, porque precisamente una de las cosas que hacemos los docentes comprometidos es sostener con el cuerpo ese sufrimiento social, es decir, anteponemos el curar el sufrimiento de los otros al propio sufrimiento. Pero tenemos que hacer procesos reflexivos de lo que significó en términos de sufrimiento este tiempo, para poder seguir adelante con más fuerza. Tal vez entonces es hora de abandonar viejas antinomias entre el contenido académico y el contenido socializador del proceso de escolarización. Tal vez es hora de abandonar las viejas antinomias entre vida académica o conocimiento disciplinar y vida afectiva o socialización hacia una pedagogía más humanizadora.
Si hay una lección que nos deja esta experiencia inédita, es que no se puede escindir lo académico de lo vincular. Y entonces, para terminar, quería decir que el giro afectivo, relativamente reciente y que adquiere fuerza en el campo de la educación, consiste en la confirmación de la inscripción de las emociones como categoría interpretativa y como categoría necesaria para intervenir en el corazón de las prácticas docentes y escolares. En consecuencia, podemos afirmar que las interacciones se estructuran a través de circuitos afectivos que posibilitan comportamientos y aprendizajes diferenciales. Más aún, en momentos de profundización de las desigualdades sociales y educativas, necesitamos defender públicamente la confianza en que todas y todas pueden aprender, es decir, disputarle sentido a la creencia o a la ideología de los dones naturales o las dotes innatas que supone falsamente que hay un órgano para comprender dado a unos y negado a otros desde el nacimiento y que cinde todas las condiciones sociales, materiales y simbólicas desiguales que tienen los niños y las niñas y los jóvenes para aprender. Necesitamos contrarrestar las miradas limitantes y limitativas sobre la condición estudiantil. Si nuestros estudiantes no aprenden en la virtualidad o no han aprendido en este tiempo, en la escuela sin paredes, es antes que nada por las condiciones desiguales materiales y simbólicos que los atraviesan, sus vidas y su experiencia escolar. Nada de cargar las culpas sobre la docencia y sobre los estudiantes. Entonces, para cerrar y que empecemos la conversación, quisiera resaltar y aplaudir el trabajo ético-político que están llevando a cabo ustedes y las escuelas, porque sin su afectividad, sin su afectación subjetiva, sin su movilización personal, no hay lazo posible. Las escuelas están organizando el lazo social, de ello no me caben dudas. Esta es una certeza entre tanta incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Abrimos entonces el espacio a la conversación. Tal como lo planteó Eloísa al inicio, les vamos a pedir que, para organizarnos, que soliciten la palabra por el chat. Obviamente, quien inicie ahora puede abrir el micrófono directamente y comenzar con alguna pregunta, alguna acotación, alguna idea, algún relato de la experiencia. ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, primero, gracias por, la verdad que impresionante lo que ha dicho en media hora. Creo que fue una síntesis fantástica de lo que nos pasó. Ahora, volviendo por ahí al inicio de su conferencia, usted planteó que dejó al desnudo esta situación, la desigualdad, ¿no? Ahora, las desigualdades tanto materiales como simbólicas de esta sociedad que vivimos, que es el capitalismo salvaje, usted lo planteó a esto. Ahora, cuando volvamos, digo porque el 2021 todo hace creer que vamos a volver o de una manera presencial o bimodal, pero vamos a volver. Ahora, esta desigualdad, usted también lo planteó, va a mostrarse más desnudamente, ¿no? Porque digo, con todo lo que nos pasó y los índices de pobreza y de todo que estamos viendo últimamente, hace entender que, digo, coincido con su postura. Ahora, en ese contexto de desigualdad que se va a profundizar, ¿cómo usted o qué puntas usted nos podría dar como para ver cómo podemos empezar a pensar el 2021? No sé si se entiende la pregunta. Sí, Rosana, primero me podés decir de vos, y me pueden decir de vos, somos colegas, no tanta formalidad. Pensemos que estamos presencialmente con un mate y un cafecito. Bueno,
Yo lo que quise mostrar, y vos lo comentaste muy bien, es que veníamos de una situación compleja. Ustedes cuando forman a docentes y cuando los docentes van a hacer sus prácticas se encuentran con situaciones de mucha fragilidad y vulnerabilidad, y pensemos que esta situación se fue agudizando en este tiempo y que seguramente los relatos que van a ser iniciales van a tener que ver, les digo a todos los maestros y maestras que me consultan, y que es poco lo que se puede decir más que esto, que se tomen todo el tiempo necesario para preguntarle qué sintieron durante este tiempo. Estoy diciendo entonces que la dimensión emocional no es una dimensión anexa a lo escolar. Estoy diciendo que la escuela tiene ahí una herramienta poderosa que tiene que ver con la capacidad que tiene de socializar las emociones, pero además poder elaborarlas colectivamente. Yo les quiero contar que en una de mis primeras investigaciones que estaba trabajando, históricas, que seguramente habrán leído como Buenos y Malos Alumnos, La inteligencia escolarizada o Talentos, Dones e Inteligencia, son las tres trabajos que hice respecto de las representaciones sociales o las creencias que tienen los maestros y profesores respecto de la inteligencia o los talentos de sus estudiantes y el efecto simbólico que eso tiene en la constitución de la autoestima y de las prácticas escolares. Pero lo que quiero decirles con esto, que estaba haciendo mi investigación y estaba yendo a una escuela a observar. Primer grado, escuela pública, sectores medios, y entonces la maestra me dice, mira, Karina, hoy no voy a dar mi clase como siempre, porque se murió la mamá de uno de los nenes, y entonces necesito hablar acerca de esa situación. Y bueno, fue una experiencia, ahí yo entendí cómo la escuela permite, porque piensen que vamos a volver luego de muchas muertes, muchas pérdidas, mucha situación de exclusión. Entonces, la escuela permite socializar, elaborar colectivamente una emotividad que tiene que ver con el sufrimiento. Entonces, yo le doy a la escuela ese lugar en contextos de exclusión. Claro que es un lugar que hay que trabajarlo pedagógicamente. No es que uno, entonces lo que les quiero decir es, forma parte del contenido escolar. Y sin embargo, a veces lo emocional queda como el patito feo, la cenicienta de la formación. Y en realidad lo que quiero decirles es que tiene que ocupar un lugar central porque forma parte de la producción subjetiva de nuestras vidas y también nuestros horizontes de posibilidad. No sé, Rosana, si te parece. Sí, coincido. Gracias. Y también cómo encontrar en la formación docente bibliografía y materiales sobre este tema que sea responsable, que no sea que, digamos, enfoque a las emociones desde el mercado, es decir, esta idea de que hay que ser feliz a toda costa o hay que ser alegre en lugar de triste. Bueno, los niños van a volver con cierta tristeza, pero también la escuela es un lugar vital, es un lugar de alegría, pero no es una alegría ingenua, es una alegría que se construye justamente permitiendo trabajar sobre narrativas del sufrimiento. Bien, Gabriela está pidiendo la palabra. Buenas tardes. Gracias, Karina, en primer lugar. Gabriela, sí. Yo sentí, creo que muchos identificados con cada una de tus palabras, pero sobre todo agradecerte porque es un mimo, ¿no? De alguna manera estás hablando de las emociones y es sentir que decir ese gracias a cada uno de nosotros, yo creo que todos pasamos momentos y seguimos atravesando momentos de sufrimiento y de alegría también, ¿no? A mí me preocupan dos cosas, también con Rosana, que supongo que apelamos a la ansiedad y estamos proyectando el 2021 y pensando en esa situación, y también me preocupa la tensión que generan los docentes que se resisten, ¿no?
que están anquilosados en sus lógicas reproductoras de hacer docencia, ¿no? Eso genera tensiones que también me pregunto con qué herramientas estamos nosotros en condiciones, nosotros los docentes, nosotros los coordinadores, al interior de las instituciones, ¿no? Nos queda un trabajo mucho más fuerte. Y también pienso, cuando dijiste la palabra soledad, nosotros también necesitamos una red fuerte de sostén a nivel colegiado, ¿no? Porque nosotros estamos tan vulnerabilizados como nuestros estudiantes. Así que creo que nos depara un 2021 del cual yo quiero ser esperanzadora, rescatando una de tus palabras, pero me cuesta bastante, ¿no? Y seguro siento el agobio y todos estamos agobiados a esta altura, ¿no? Y sin embargo siempre sacamos cosas buenas y creo que somos proactivos, que de esto hemos salido fortalecidos, pero no dejan de preocuparme esas dos cosas, ¿no? Los colegas con las resistencias y sus lógicas de reproducción del hacer, o de su saber hacer, y la otra, no, de nuestra soledad, ¿no? A ver si podemos sostener esta red colegiada, ¿no? Sí, a mí me parece... No, por favor, gracias a vos. A mí me parece central, cuando en mis investigaciones aparece por qué algunos adolescentes, porque en los últimos años estuve trabajando sobre las violencias en la escuela y cómo hay una matriz emocional que explica muchos de los comportamientos que tienen que ver con la violencia, que es la violencia hacia los demás, pero también la violencia hacia el propio cuerpo, autolesiones, prácticas de suicidio. Siempre me llama la atención porque los jóvenes que entrevistamos, estudiantes de secundaria, nos dicen que se cortan, se lesionan, se autolesionan porque se sienten solos. Siempre me pareció el sentimiento de soledad bien interesante para analizar en la escuela, porque incluso en las dinámicas de exclusión escolar de algún estudiante, de un grupo, aparece también ese sentimiento de soledad. Entonces me parece que, bueno, reivindicar este oficio colectivo en el sentido de que también nos están pasando las mismas cosas, porque, digamos, nadie estaba preparado ni tenía previsto su año de esta manera, y las disposiciones subjetivas también. Yo recuerdo el texto de Pierre Bourdieu cuando él analiza en La miseria del mundo, un director de una escuela y un profesor de una escuela secundaria, que bueno, se sentía como si fuese un director de un hospital público que no tuviese elementos para curar, ¿no? Entonces se sentía con mucha precariedad. Y entonces lo que es interesante es esto, cómo, digamos, la posibilidad de acompasar el sufrimiento del otro hace que nosotros también hayamos revalorizado el sentido de nuestro oficio. Eso no quiere decir que no hubiésemos necesitado una pandemia para decir cuál es nuestro oficio. Ojalá no lo hubiésemos tenido, pero ya que nos tocó, nos permite poner en valor ese elemento central que configura nuestro oficio, que es un oficio artesanal, el de educar, que es el de construir lazo, el de construir filiación, tiene que ver con esto, con la posibilidad de anteponer el sufrimiento propio para poder acompasar el sufrimiento de los otros, pero sabiendo que formamos parte del sufrimiento social. Por eso la categoría de sufrimiento de Pierre Bourdieu a mí me parece bien interesante para comprender mucho de lo que vamos a tener que elaborar y permitir y posibilitar elaborar en el inicio del ciclo escolar, o en todas las formas, los que empezaron ya con la reconexión, o con la revinculación. Insisto, con la palabra quiere decir que no era algo perdido, es algo que es momentáneamente perdido. Eso es interesante para pensarlo, porque nosotros no vamos a tener que ser nuevas profesoras y profesores, sino que tenemos que aprender otras formas, como en la vida cotidiana estamos aprendiendo, de revincularnos, pero donde el vínculo es el corazón del hecho pedagógico. Bueno, ¿puedo preguntar? Sí, Gisela. Bueno,
¿Qué tal? Un placer escuchar esas 3 reflexiones que desarrollaste para dar claridad a esto que nos pasó en este ciclo lectivo 2020, ¿no? A lo largo de estas reflexiones hiciste hincapié en lo emocional, lo afectivo, el contener, el apapachar, el tema del vínculo con el alumno. Por ahí la pregunta mía es cómo o en qué porcentaje o cómo haríamos en los profesorados, por ejemplo, para dedicar a lo específico, es decir, qué haríamos con la especificidad de los contenidos y sin descuidar esto que vos estás planteando, esto de contener, de tener en cuenta el sufrimiento, las pérdidas que pudieron haber tenido algunos estudiantes, en qué porcentajes por ahí nos tendríamos que manejar en cuanto a los tiempos, que sabemos que por ahí con todo este ciclo que tendríamos que revincular y demás. Sí, quizás no pensarlo es lo que intenté plantear, pero claro, es una complejidad, eso lo tenemos que construir entre todos, va a formar parte de los saberes docentes que construimos en este tiempo, pero no escindir lo pedagógico de lo vincular, a eso me refiero. Digamos, no es más importante enseñar matemática que se sientan bien, porque en realidad a mí me pasó que cuando estudié las representaciones sociales que tienen maestros y profesores sobre el talento, es decir, como por ejemplo a veces consideran que hay algunos niños que no nacen para la matemática, por ejemplo, o que no nacen con ciertas disposiciones para aprender y que eso explicaría, digamos, su fracaso escolar, entonces yo ahí pensaba, claro, si no tiene confianza en sí mismo ese estudiante, si uno no le dedica un tiempo, que puede ser un tiempo muy breve, pero tiene que ver con una disposición al vínculo, ¿no? Entonces, que forme parte del proceso de construcción de un vínculo, de un proceso de construcción de confianza, de autoestima, porque una de las cuestiones que también sucede con la desigualdad es que la autoestima de esos sectores es baja, digamos, y la escuela también ayuda a construir autoestima. Yo estaba releyendo hoy, seguramente lo trabajan en los profesorados, porque en formación docente se ha trabajado mucho, yo venía trabajándolo hace muchos años en la universidad, el texto de Álvarez Uría, Escuela y Subjetividad, que analiza la vida de Albert Camus, y entonces cuando hace el relato autobiográfico en El primer hombre, Albert Camus dedica 2 capítulos a la escuela, 2 capítulos a la escuela, sí, uno se llama La escuela y otro el liceo. Y entonces ahí lo que Álvarez Uría analiza es cómo un niño pobre llega a ser premio Nobel de literatura y cómo la escuela y particularmente un maestro tuvo mucho que ver con este proceso de producción de trayectoria precisamente por la confianza, por cómo estructuraba sus clases, por cómo les decía que no tenía que tener vergüenza de que su papá había ido a la guerra de Argelia, en fin. Cuando recibe el premio Nobel de literatura, Albert Camus, ese niño pobre que llega a ser premio Nobel, le dedica el premio a su maestro. Entonces lo que yo quiero decir es, bueno, eso es parte del contenido escolar. ¿Por qué escindirlo? ¿Por qué no llamarlo contenido escolar y que no forme parte de los procesos de formación? No dar por hecho que eso se produce, sino que hay que dar un espacio, hay que tener una cierta disponibilidad, saberes incluso para poder comprender a los niños y a las niñas y a los jóvenes, claro. Continúa Marta, que había solicitado la palabra. Gracias. Un placer poder conversar y compartir este momento con todas ustedes. Es verdad que escuchándote, Karina, y escuchando a mis compañeras, digo compañeras por compañeras en la carrera docente, ¿sí? A mí me preocupó mucho al principio esto de lo que vos hablabas del vínculo. ¿Iba a ver más o no iba a ver más a mis estudiantes? ¿No? Tenía que ver la forma de comunicarme y de construir este vínculo. Y costó, pero la verdad que me puse a pensar en estas palabras que
que vos mencionabas, que tienen que ver cómo hacer ese encuentro a través de la virtualidad. Y me puse a pensar qué me pasó a mí, cómo yo pude vincularme, por ejemplo, en superior, porque también trabajo en secundaria, pero en superior, esto de que, bueno, por ahí trabajar en una plataforma, todo nuevo para nosotros, la tecnología, que muchas veces me sentí una analfabeta tecnológica, he aprendido un montón. Tengo que decir que en ese aspecto me sentí acompañada, y yo dije, y empecé a tomar esto de que yo necesitaba escucharlas, y por ahí veo que ellas también necesitaban escucharme, no solo escribir en la plataforma, y nos hacía bien poder conectarnos a través de Google, de Zoom, como estamos haciendo ahora, donde podíamos mirarnos, donde podíamos ver nuestras caras, sonreír, por ahí le llamábamos mateada, porque todas teníamos un mate y lo mostrábamos, como compartir cosas. Y después me puse a pensar cómo voy a hacer para vincularme ahora a través de una máscara, de un barbijo, y pensé en esto que habla mucho Scliar, ¿no? Pensé en tantas cosas, pensé en hacer cuando en el 2021, si podemos estar en la presencialidad, aunque sea de esta forma, en utilizar, bueno, las miradas, el cuerpo, las palabras, decir palabras que por ahí uno dice en la escuela, no dice en la escuela, porque yo por ahí le decía a mi estudiante que las extrañaba, y eso nos hizo bien. Y eso a mí por lo menos me funcionó en lo pedagógico. Entonces, a veces costaba con la conectividad, porque cuesta, ¿no? La cámara no funciona, se nos va la conectividad, chicas que viven en la zona rural, ¿sí? Pero bueno, y también nos ayudó el WhatsApp, ¿no? Audios. Entonces yo le decía a las chicas, cuando ustedes necesiten que les hable, me escriben, yo les hablo. Y cuando yo necesite, porque yo también necesité, que ustedes me hablen, se lo voy a pedir. Y la verdad, me resultó mucho. Hasta creo que hemos llorado en algunas clases porque por ahí nos extrañábamos, o nos conocíamos, o nos pasaron cosas, ¿no? Como vos decís, hubo muertes de por medio. Entonces, hubo pérdidas de trabajo, hubo un montón de cosas, pero me parece bueno esto de poder mirarnos, de usar palabras, los gestos, el cuerpo, que las pienso como que me pueden ayudar cuando volvamos, y me ayudaron en este momento. Así que me encanta todas estas reflexiones, y lo que decía también la compañera Gabriela, esto también, digo, y esto de que vos decís que la escuela es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro, y cada día nos hace más falta, y a nuestros niños y nuestras niñas también. Yo que soy preceptora de primer año de la secundaria también, pude lograr con ellos un vínculo y noté que ellos necesitamos vernos, encontrarnos, pero bueno, lo pudimos resolver. Por eso admiro a todos mis compañeros docentes, porque creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande, y a ustedes, que son los que escriben, los que piensan, los que nos ayudan a pensar estos momentos, también. Era eso nada más. Gracias. Gracias, Marta. Y qué importante, porque el lenguaje, y particularmente las palabras, construyen realidad. Es decir, construyen una posibilidad, digamos, de decirle al otro también cómo uno los mira.
porque lo que yo intenté decirles es cómo la mirada nos constituye subjetivamente, la mirada del otro. Y entonces la mirada no es solamente a través de la mirada de los ojos, sino también el modo en que nos tratamos, el modo en que nos preocupamos por el otro, todo eso constituye una mirada. Y el reconocimiento mutuo, eso es lo que vos estás diciendo, que Honneth dice que el reconocimiento mutuo es central para la producción de relaciones intersubjetivas, que permitan también humanizarnos más. O sea, estamos hablando de nuestro sentido de lo humano en las prácticas pedagógicas. Bienvenido lo que en ciencias sociales se denomina giro afectivo, es decir, considerar que las emociones están inscritas en el corazón de las prácticas y que son las que permiten producir lazo social, porque si no, ¿cómo se explica? ¿Cómo explican ustedes que se hayan cerrado las escuelas desde el punto de vista de los edificios y se haya mantenido una relación pedagógica? Tiene que ver justamente con la dimensión material, la dimensión no solo material, sino la dimensión simbólica. También sucede que puede haber estudiantes que están conectados virtualmente, es decir, que no tienen problemas de conectividad, pero están desconectados emocionalmente, es decir, no es suficiente estar conectado, sino que también hace falta generar ese lazo. Entonces, fíjense hasta qué punto no es condición sí necesaria, pero no suficiente la conectividad. Por supuesto que tenemos que luchar para que todos y todas estén conectados si seguimos pensando en estas cuestiones de la virtualidad. Pero es necesario lograr procesos de proximidad simbólica aún estando conectado en la virtualidad, porque se puede tener una desconexión simbólica. Bueno, sigo yo. Sí, Lina, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, primero darte las gracias, Karina, la verdad que un placer escucharte, que compartas con nosotros esta tarde. Y yo quedé en la pregunta tuya, ¿cómo lograr procesos de proximidad afectiva aún en condiciones de distanciamiento físico? ¿Y por qué quedé ahí? Yo acompaño la práctica 4 en profesorado de educación especial. Y no solamente pensé en las estudiantes, ¿no?, que están transitando su residencia, que este año le dimos toda una forma totalmente diferente para que puedan llevarla a cabo y la semana que viene van a estar rindiendo ya su final. Y la preocupación nuestra partió justamente que el niño en especial, necesita el contacto físico. Todo el tiempo nosotros recalcamos, sobre todo en la clase, ¿no? En las clases, ¿no?, en el momento de los encuentros, esto de la mirada, el contacto físico, lo vincular, lo importante que es para el niño especial. Que no lo tuvieron ella como experiencia, y tampoco los niños hoy están sintiendo desde la formación de sus docentes, ese espacio no está cubierto. Están de intermediarios los padres. Muchos papás analfabetos, muchos papás en condiciones sociales complicadas, y todo eso, o sea, desde lo que vos planteaste esta pregunta, me vino todo, así un mar de cosas, y por dónde ir. La práctica nosotros la transitamos, ¿no?, les cuento, con un formato totalmente diferente, ¿no?, porque no está la presencialidad. Pero buscamos encuentros con las docentes, ¿no?, que serán las docentes coformadoras, donde ellas contaban sus vivencias. Desde ese lado hasta las chicas se emocionaban cuando las maestras contaban todo lo que ellas vivencian en el aula. El tema es que ellas mismas decían, nosotros queremos vivirlas. Y bueno, era la posibilidad de transitar este año, porque no sabemos hasta cuándo es que va a pasar esto, y darles la posibilidad también a ellas que venían haciendo su trayectoria de formación, que se reciban. Bueno, con esa pregunta a mí me queda toda una cuestión para escucharte, a ver qué es lo que te sale a vos, ¿no?, de ese compartir tuyo, a ver por dónde ir y compartir también con mis colegas, ¿no?, en el profesorado de educación especial.
Bueno, yo soy profesora universitaria y me pasaron exactamente las mismas cosas desde el inicio, más allá de que, como vos decís, quizás porque, bueno, me han llamado de varios lugares para que, digamos, pueda poner algunas cuestiones en palabra, que no es poco poner en palabras, la capacidad de simbolización es una de las dimensiones simbólicas más importantes. Por eso yo les decía que trabajar para que se pueda poner en palabras algunos sentimientos, me parece muy interesante. En educación especial ni que hablar, pero tiene que ver con toda una serie de saberes que están construidos, pero que no están explicitados como tales. Por eso uno se pregunta, ¿estoy perdiendo el tiempo o no estoy perdiendo el tiempo? Yo lo que les quiero decir que, bueno, es hora de abandonar, insisto, estas viejas antinomias entre el aprendizaje y la emotividad. Porque ¿quién puede aprender? Incluso, diría, ¿quién puede enseñar si no está en condiciones mínimas desde el punto de vista de la posibilidad de generar lazo social, ¿no? Lazo emocional, puentes afectivos? Y lo que quiero decir, insisto, es que esto no es una tarea residual y lo dejamos para cuando tengamos tiempo. Es el corazón de la práctica pedagógica. Eso quiero decir, que es lo que permitió mantener esta, digamos, relación en vivo y que nos permitió mantener la escuela latiendo. Por supuesto que los contenidos académicos es necesario, digamos, darlos como de lugar, ¿no? Como dicen los mexicanos. Pero el contenido emocional también es un contenido académico. La educación sexual integral tiene un eje que es el valor de la afectividad, ¿no? No es que está aparte, por eso es transversal. Transversal significa que nos atraviesa en términos de la constitución de subjetividad. Entonces, bueno, pensar también cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro oficio en términos de esa capacidad de constitución de subjetividad y que el otro pueda generar un lazo de intersubjetividad para interiorizar una mirada con una autoestima en términos individuales, pero también colectivos, como le decía el maestro a Albert Camus, no tengas vergüenza de tu origen. Otro de los sentimientos que a mí me parece interesante, que han circulado en esta pandemia y que nosotros lo veníamos analizando, es el sentimiento de vergüenza. Por ejemplo, vergüenza a que se vea mi hogar, vergüenza a que se den cuenta con quién vivo, porque una cuestión que apareció, que se reconfiguró en este tiempo, es la relación entre lo público y lo privado, lo doméstico y lo público, ¿no? O sea, nuestra intimidad quedó expuesta. Pero también Anthony Giddens había escrito hace mucho tiempo las transformaciones en la intimidad. Muchas cuestiones que eran del espacio de lo íntimo se transforman en lo público, y eso también reconfiguró la relación con las familias. Entonces, quiero decir, todo esto puede usarse a favor, digamos, de un reencuentro. Las familias son socias, claro, aquellas familias que pueden refugiar o actuar como refugio de las infancias y las juventudes, porque también hay algo que nosotros observamos en esta pandemia y que a mí me preocupa mucho, como les decía, por las temáticas que vengo investigando, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia de género, por supuesto, pero también las autolesiones, es decir, cuando la violencia se vuelve contra el propio cuerpo. Entonces, bueno, esos estudiantes, cuando los entrevistábamos, que se cortaban en la piel y que incluso decían, el dolor físico se pasa, pero el dolor psíquico queda. Quiere decir un profundo malestar y un llamado a poder vivir de otra manera, a que alguien los ayude de otra manera. Siempre hablaban de la escuela como el lugar en donde podían, los ayudaban a elaborar esta emotividad, que tenía que ver con el sentimiento de soledad, con el sufrimiento, con las formas de violencia. De hecho, las escuelas son lugares en donde uno advierte las marcas corporales de violencia hacia los jóvenes y hacia los niños, ¿no? Yo quiero volver a la escuela por eso. Ustedes también quieren volver a la escuela, porque la escuela es un lugar central también para poder ayudar a intervenir sobre
esos procesos de violencia hacia la infancia. La escuela se hace cargo, como verán, de muchas de las situaciones sociales que atraviesan las infancias y las juventudes. Por eso también extrañan la escuela. Entonces, cuando ustedes me preguntan a aquellos docentes que se resisten a volver a la escuela, no estoy hablando por razones sanitarias, estoy hablando, digamos, bueno, han perdido esa posibilidad de comprender que nuestro oficio tiene que ver justamente con apapachar y tiene que ver con producir un refugio en una sociedad que invisibiliza y que los deja a la intemperie a muchas de las infancias y juventudes. Es la razón de nuestro oficio, por lo menos en sociedades de exclusión como las nuestras. Gracias, Karina. En el chat se comparten distintos agradecimientos y algunos comentarios. Hay uno de Karina Garnier, que plantea que en todos los niveles educativos lo académico se sostuvo, se hizo posible por la red de vínculos que fuimos generando entre todos, estudiantes, docentes, familias, auxiliares, comunidad, y recalca que la confianza en el otro y el trabajo en equipo fue fundamental, la escucha y el acompañamiento. Por otro lado, Marcela y María Inés coinciden con el planteo de Marta en la necesidad de la escucha, de la mirada y de cómo han servido estos espacios como Zoom, como Meet, para poder encontrarnos y acompañarnos, de alguna manera sentirnos más cerca. Esto ha sido fundamental también para el trabajo que hemos llevado adelante desde la Dirección de Educación Superior con los equipos de la práctica. Estuvimos trabajando con las coordinaciones en particular y en cada uno de los encuentros que lo planteábamos para 1 hora y se nos iba a 3, por la importancia de encontrarnos, de escucharnos, de plantear experiencias, de encontrar puntos en común y de compartir también qué es lo que veníamos pensando y cómo nos veníamos sintiendo en cada uno de los espacios, porque esa complejidad a la que se hizo referencia anteriormente, que todos quienes tomaron la palabra lo mencionaron, como por supuesto vos también, es algo a lo que fuimos poniéndole el cuerpo de alguna manera, ¿no? Estos cuerpos agobiados que vos planteabas, Karina. Pero queremos remarcar la potencia de las experiencias que se han llevado adelante y los nuevos vínculos que se han construido. Un poco lo que decíamos era que esta pandemia nos permitió esa posibilidad de volver a mirar la pregunta sobre el modo en que nos vinculamos con otras instituciones, ¿no? Desde los institutos de formación docente. Y pensar también nuevas posibilidades, encontrar o pensar los proyectos de vinculación en clave sociocomunitaria, mirando un poco cuáles son las características de las comunidades en las que se inscribe cada uno de los institutos y empezar a tejer lazos desde ahí, ¿no? Un poco esto queríamos compartir también y bueno, y recuperar también lo que venían planteando en el chat. Otra cuestión, hoy comentábamos que se iba a retransmitir en vivo el conversatorio y está participando gente de Educación Superior de Jujuy, así que bueno, les mandamos un cariño desde Entre Ríos. Claro, un abrazo enorme para los jujeños y las jujeñas. Y además yo me preguntaba, María de los Ángeles, mientras comentabas que por supuesto fue un trabajo artesanal de enhebrar, pero con mucha paciencia y también mucha comprensión de la situación. Ustedes lo decían, yo siento orgullo de nosotros, de las y los maestros argentinos y también latinoamericanos
que conozco. El otro día una directora de una escuela en Medellín, cuando daba una charla parecida a esta, me decía que se puso a llorar porque un papá le contó que tuvo que empeñar su celular porque no tenía ya para darle de comer a los niños. Entonces estaba muy desesperado ese papá porque no podía seguir con el proceso de escolarización. Quiero decir con esto que el esfuerzo también que han hecho las familias en unas condiciones realmente muy devastadoras, sin embargo, hay ahí una apuesta por la escuela, porque pensaba entonces, y compartido con ustedes cuando supe que eran la mayoría profesoras o profesores de profesorados, de futuros docentes, ¿no se hicieron la pregunta de por qué un joven, o alguien un poco más grande, pero por qué alguien elige ser docente sin saber bien en qué va a consistir este oficio? Porque se va a reconfigurar, ¿no? El oficio, las prácticas, las ritualidades, encontraremos otras ritualidades. Porque lo que quiero decirles es que para los que analizamos la sociedad, las sociedades se transforman. Y esto forma parte de las transformaciones. Entonces, bueno, no tenerle miedo tampoco a la idea de la transformación, porque las sociedades son movimientos. Pero entonces pensaba, qué orgullo tenemos que tener los que trabajamos en pedagogía, en las escuelas, los que formamos docentes, que haya una generación que a pesar de que las escuelas están cerradas, se ha revalorizado la escuela de una manera muy potente. Y nosotros hemos sostenido ese valor en la cotidianeidad. Así que para mí es como una esperanza enorme, seguramente ustedes también, es para celebrar cómo es que gran parte de nuestros jóvenes deciden ser docentes en un mundo que no sabemos en qué va a consistir ser docente, pero hay algo que ahí comprendieron que tiene que ver con que es un espacio que ayuda a humanizar el mundo y ayuda a la construcción de subjetividades y que nos ayuda a mejorarnos a nosotros. Yo creo que eso también es verdad, y anteponer el sufrimiento propio al de los otros. Sí, un poco lo que decías de este trabajo ético y político, fundamentalmente, y esta mirada o este posicionamiento que tiene la escuela de constituirse como ese espacio otro, que aloja y acompaña, y vos decías, tiene esta misión de acompasar el sufrimiento. Y también de desandar esas trampas de los destinos también, que me parece que la idea de la educación como antidestino es bien potente para pensar y trabajar. Bueno, Roxana en el chat pregunta si todos los conversatorios van a ser retransmitidos y van a quedar disponibles. Sí, van a quedar disponibles en el canal de la Dirección de Educación Superior y posteriormente en el del Consejo General de Educación. ¿Hay alguien que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta? Sí, yo puedo. Ahí estoy re. Sí, Roxana, dale. Re preguntona. No, por ahí esta cuestión de que planteaba hoy, también cuando nos compartiste tu pensamiento, esto de no separar lo académico de lo emocional, ¿no? Que muchas veces por ahí no es ni una cosa ni la otra, siempre esto, por lo menos lo intentamos trabajar desde la institución. Y por ahí, a modo de sugerencia, ¿no? Nosotros desde el profesorado, donde trabajo, en un momento en esta situación de pandemia, fue como en mayo, mitad de mayo, veíamos que los estudiantes no se conectaban con muchas ganas a la plataforma y a la cuestión académica, y veíamos que había un desinterés importante, ¿no? Y entonces se nos ocurrió pensar en un proyecto académico, institucional. También a nosotros como docentes nos estaba pasando de que no sabíamos por dónde ir, ¿no? Como era todo nuevo.
y organizamos un trabajo institucional que lo vamos a repetir el año que viene, vamos a pensar cómo y con qué consigna, pero le pusimos de nombre Sociales Piensa la Pandemia. Y la verdad que ahí, a partir de las distintas disciplinas y de los distintos espacios curriculares, trabajamos con algunos tópicos para pensar lo que nos estaba pasando. Y fue un vuelco, por lo menos en algunos grupos de estudiantes, impresionante cómo después pudimos, a través de ese trabajo, poder continuar los otros contenidos, ¿no? Los que por ahí decimos, no queremos dejar la currícula. Nosotros como experiencia entendimos que ahí, en esa pequeña vuelta de tuerca, de sentarnos a pensar en una semana, bueno, ¿qué podemos hacer? Institucionalmente pudimos solucionar una cuestión de desinterés, porque básicamente era eso, había un desinterés y había estudiantes que te decían que no se querían conectar más, que esto no servía. Y bueno, quería compartir eso porque me parece que nosotros el año que viene lo vamos a continuar, pero por ahí, para recalcar esto del trabajo colectivo, que uno lo puede pensar para trabajar lo académico y lo emocional a través de alguna propuesta concreta, porque si la propuesta no es concreta, también los docentes nos juntamos a hacer catarsis, como se dice, ¿no? Entonces está bueno por ahí hacer catarsis a partir de una propuesta concreta. Bueno, ¿qué hacemos con esto que nos está pasando? Eso nada más. Gracias. Claro, y además estaba pensando, la idea de afectos es de afectación subjetiva. Cuando uno le propone al otro pensar el mundo, su mundo, con categorías teóricas, ¿no? Bueno, y con la posibilidad de explorarlo, de investigar su propio mundo, pero que hace eco en procesos de autorreflexión, ahí evidentemente el aprendizaje es mucho más interesante y colectivo, ¿no? Pienso nosotros que trabajamos con jóvenes, encontrar justamente amarras de ese conocimiento disciplinar, bibliografía, que pueda resonarles a ellos y que les permita también transformar el mundo. Porque, insisto, alguien que elige ser docente es porque quiere vivir en otro mundo mejor, ¿no? Nos ha pasado a nosotros cuando elegimos la docencia y, o la pedagogía en general, y también le sucede a las y los estudiantes cuando entienden que el conocimiento es una herramienta de transformación del mundo, que las teorías hablan acerca de nuestro mundo y nos permite pensar junto con los autores para poder justamente intervenir sobre ese mundo. Y entonces, bueno, hay por supuesto algunos conocimientos y contenidos y saberes que serán más difíciles quizás de pensar cómo, pero bueno, esto nos deja también una lección de, por eso digo, tomarse el tiempo, a veces no tiene que ver con el tiempo de clase, sino muchas veces con la preparación de ese contenido que tenga en sí mismo esta capacidad de dialogar con la propia realidad, con la propia condición social de los estudiantes, con las propias condiciones materiales y simbólicas de vida. Y también hablar, poner en palabras, simbolizar mucho de las expresiones de este sufrimiento social. Yo creo que eso nos ha acercado a las y los estudiantes. Bueno, Karina, siendo las 6:30 de la tarde, te felicitamos en primer lugar por tu presentación y te agradecemos profundamente haber aceptado la invitación y haber conversado con este grupo de docentes. Así que, bueno, sin dudas ha sido una tarde muy enriquecedora para pensarnos. Gracias, Karina, nuevamente. Y Quería terminar, seguramente la conocen, pero vieron que hay palabras, no sé si les ha sucedido, y textos que uno relee en este contexto y tienen otro significado. Quería terminar con la carta que le escribió Albert Camus, que les comentaba, a su profesor, a su maestro, luego de recibir el Premio Nobel de Literatura. Y entonces dice así la carta: querido señor Germain,
He esperado a que se apague un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que le dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón, Albert Camus. Albert Camus fue un niño atravesado por condiciones materiales y simbólicas muy frágiles y sin embargo contó con un maestro, es decir, contó con la escuela. Así que gracias. Gracias, Karina. Te damos un aplauso y un abrazo virtual. Bueno, muchas gracias y seguramente desde Entre Ríos volveremos a invitar para el año próximo. Muchas gracias, un abrazo enorme, cuídense mucho, un placer haber estado con ustedes esta tarde. Gracias a todos y a todas por participar. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.